Es ley de guerreros que los vencedores traten a los vencidos a su antojo. Autor Julio César. Yo soy Diana Lema y les voy a platicar un poco del Imperio Romano. El Imperio Romano fue la última de las 3 etapas de la historia de la civilización romana. Los romanos fueron una civilización de la Edad Antigua que se estableció en la península itálica y se conquistó gran parte de Europa, el norte de África y el cercano Oriente. Aunque en su historia comenzó 7 siglos antes, la etapa imperial abarcó desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo en el occidente y en 1453 después de Cristo en el oriente. Este periodo fue considerado como los siglos de oro por los historiadores clásicos, debido a que Roma se consagró como potencia dominante sobre el mar Mediterráneo, norte de África, oeste de Asia y suroeste de Europa. La civilización romana ocupaba la península itálica europea como las conquistas. El Imperio romano llegó a controlar casi todo el continente europeo, la costa mediterránea de África, las zonas habitadas del cercano oriente. Las fronteras del norte estaban marcadas por los ríos Rin y Danubio europeos, la frontera occidental por el occidente atlántico, la frontera oriental por el Mar Rojo y Negro, que fueron asiáticos, y la frontera del sur, el desierto de Sahara africano. Las principales características del Imperio Romano fueron: existió entre el 27 a.C. y 476 después de Cristo en Occidente, y en el Oriente perduró hasta 1453 después de Cristo. Se organizó en torno de la figura del emperador. Tuvo 4 dinastías imperiales durante el periodo del Alto Imperio y otras 3 durante el periodo del Bajo Imperio. Su sociedad estaba diferenciada por el acceso de la riqueza para alcanzar la posición de poder. Tuvo una economía dinámica organizada en torno a la administración de tribus y el fomento del comercio. Desarrolló también una cultura artística, literaria y arquitectónica que siguió siendo referencia el resto de las sociedades occidentales. En el Imperio Romano existió 3 periodos de la antigua civilización romana, donde el primer periodo fue la monarquía, el segundo la república y como tercero el imperio. Todo empieza según la tradición romana, donde el origen de Roma se remonta en los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por una loba capitolina. Más tarde, años después, Rómulo mató a Remo y así él tenía la iniciativa de fundar la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma sería la monarquía hasta que fue expulsado el último rey Tarquino el Soberbio. Después de la expulsión del monarca, se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa de la república, el imperio y su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en las penínsulas itálica y adquirir poco a poco nuevos dominantes que debían administrar. Una de ellas fueron Sicilia, Sardenia, etc.
La economía del Imperio Romano se basaba en la agricultura, con el trabajo de los campesinos y de los esclavos. Y el comercio se intensificó a medida que el imperio expandió sus territorios, en donde se basó en la gestión y la variedad de recursos que se podían obtener en su amplio territorio. A través del sistema de tribus y el comercio, los romanos aprovecharon las diferentes regiones ecológicas para obtener una gran variedad de recursos, como trigo, vino, aceite, hierro, oro, plata, castaño, cobre, caballos y otros animales de tiro, esclavos, cerámicas, mármol, madera, piedras preciosas y objetos artesanales de lujo como perfumes, telas y pieles. La cultura del Imperio Romano. Fueron conocidas en el Imperio Romano la arquitectura, la filosofía y la literatura. En la arquitectura, los emprendedores mandaron a construir grandes obras a lo largo de la historia imperial. En ellos fueron diseñados edificios, monumentos, acueductos, redes cloacales, caminos, baños públicos, anfiteatros y arcos de triunfo. En ellos existieron varias construcciones, pero estas fueron las más principales, donde también fueron construidas construcciones romanas. Estaban orientadas también en el uso civil y militar y eran llevadas a cabo con mano de obra esclava, pero diseñada también por arquitectos y ingenieros profesionales. En la filosofía, el desarrollo del estudio filosófico fue caracterizado una de las culturas romanas imperiales. En la literatura, los grandes poetas clásicos romanos como Virgilio, Ovidio y Horacio vivieron el fin del periodo republicano y la construcción imperial. Los nobles romanos se encargaban de la composición de obras escritas latinas y los mantenían económicamente. Muchas gracias por su atención.